Me pongo un poco más cómodo porque vamos a tocar un tema y queremos hacerlo de alguna forma calmadamente, no sé si pausadamente sería la palabra exacta, pero hoy estamos a 5 años de la desaparición de una niña. Una niña que tendría que haber cumplido, que tendría que tener a esta altura 12 años. Un caso que ocurrió en plena pandemia. Recordemos, el 15 de abril de 2020 ya estamos en plena pandemia. La pandemia fue declarada en nuestro país el 11 de marzo de 2020. Más de un mes había pasado. Y ocurría esta información. La desaparición de una niña de una propiedad, de un complejo en construcción en Emboscada. A partir de allí empezaban las investigaciones y empezaban las hipótesis. Empezaban los operativos y hasta detenciones. Todo apuntaba hacia sus familiares directos. ¿Por qué? Porque decían los investigadores, ¿quiénes más podrían saber si no eran ellos? Y ahí estaba la mamá, Lilian Zapata, quien actualmente está cumpliendo una condena, pero no está relacionada directamente a la desaparición de Yuyu. Ahí estaba con ella también su pareja, el señor Reiner Oberhuber, quien afrontó 3 procesos penales que a esta altura quedó totalmente desvinculado. Pero la niña sigue desaparecida y no hay explicación de esa desaparición. A esta altura ni siquiera ya la buscan. Hubo informaciones, pero quedó también en el campo de la hipótesis. ¿Qué sucedió con Juliet? No lo sabemos. En estudio le tenemos al abogado Max Narváez, quien estuvo trabajando activamente con su familia, en este caso defendiendo una posición hasta a veces impopular. Y queremos darle la bienvenida a él. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí estamos a disposición. En estudio también está el señor Reiner Oberhuber, a quien se les indicó muchas veces cierto grado de responsabilidad sin base sólida, hay que decirlo a esta altura, porque la justicia así lo determinó. Tuvo 3 procesos penales, él quedó absuelto, sigue en el país y me supongo que también se sigue preguntando qué fue lo que sucedió. Gracias, señor Reiner, por acudir a la invitación. Con mucho gusto. ¿Qué fue lo que pasó con Yuyu? ¿Tiene claro ya a esta altura, doctor, o se va a seguir preguntando? 5 años ya pasaron. 5 años y la pregunta es como si fuera el primer día. ¿Qué pasó con Juliet? ¿No? Porque acá existieron errores fundamentales en la investigación. Desde un principio se buscó a una persona muerta, ¿verdad? Y yo desde el primer día empecé a insistir en que teníamos que buscar a una niña viva, porque son investigaciones diferentes, tópicos diferentes de investigación. 8 meses después, casi 9, la Fiscalía cambia su norte y dice, bueno, vamos a buscar a una persona viva. Pero se perdieron 8 meses haciendo pozos, escarbando aquí, destruyendo la finca de Monte Pacará, y obviamente no hubo ningún resultado. Inclusive los fiscales me decían que confiese, nosotros le vamos a dar un tratamiento, etcétera. Y le decía al señor Oberhuber, yo no tengo nada que confesar. Nosotros no sabemos cómo desapareció, ni estaba ahí y desapareció. El que sí podría saber, y nosotros seguimos en la tesitura que él está involucrado en la desaparición, es el señor Vera, el capataz. Él estuvo desde las 6:30 de la mañana a 50 metros del lugar donde desapareció la niña. Él le dijo a la Fiscalía a la hora que el señor entró, a la hora que se le puso el zapatito, todo sabía él, menos esos 10 minutos en que la niña quedó sola. Eso él no sabe. Y eso es imposible. Eso fue a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, sí. A las 10 de la mañana. Y bueno, y hasta hoy día nosotros nos preguntamos cómo pasó todo esto en pandemia, justamente como lo decía usted, pasó en pandemia, nosotros los ciudadanos comunes ni siquiera podíamos salir a la calle. Sin embargo, la niña desapareció. Y años después aparece una niña muy parecida a ella, según la madre, es ella, en Ecuador, ¿no? Si eso es cierto, si fuera eso cierto, se tuvo que contar con la complicidad de mucha gente para que esa niña desapareciera del país y apareciera en otro país. Pero lo de Ecuador nunca se confirmó. No se confirmó porque no hubo vamos a decir, una predisposición de la policía paraguaya para continuar con eso. Sí hubo una predisposición de la policía ecuatoriana. Tanto es así
que en conversación con la señora Zapata, y creo que Reiner estaba presente en ese momento, el comisario del Ecuador, que se comunicó con ella por teléfono, hizo sentir, puso de manifiesto su extrañeza por la forma tan fría y tajante de la policía paraguaya, que no, así en términos vulgares, no le dio letra. Le dijo, no, no es ella, ahí se terminó. Y eso causó un poco de molestia, porque en Ecuador sí se quiso seguir la investigación, ¿no? Pero quedó ahí. Y es muy probable, yo no la he visto nunca a ella en persona, pero sí conozco todas las fotografías y todos los videos de ella. Y así como yo veo, hay una alta posibilidad de que fuera ella. ¿Por qué? Porque ella tiene una cicatriz en la oreja derecha. La misma cicatriz tiene la niña del Ecuador. Y si ustedes ven el video, van a escuchar que las personas que están en una moto y que la están filmando dicen, mirá, camina como pato, camina como pato. Y ella tenía los piececitos con los dedos así. Y efectivamente caminaba como pato, exactamente como esa niña. Demasiada coincidencia. Puede que sí, pero bueno, quedó ahí en aguas de Borraja ya hace 2 años. Ya no se investiga más. No. De este lado la policía, y es lo que todo el mundo pregunta, dice, ¿qué pasó con el caso? ¿Quién lleva el caso? La fiscalía se olvidó cuando perdió en primera instancia, segunda y tercera instancia, se olvidó de la niña. De hecho, esos expedientes no eran sobre la desaparición de la niña, sino sobre supuestas conductas que habían incurrido en hechos punibles el señor Oberhuber y la señora Zapata, cosas que fueron desmentidas. Y la policía dejó de buscar a ella para allá por junio o diciembre del 2021, que el año siguiente ya hacían unos allanamientos cada tanto, porque se encontró un zapatito en San Lorenzo, porque otro en Misiones, pero eran simplemente, vamos a llamarlo así, espejos para mostrar una realidad que ya no existía. Señor Oberhuber, usted llegó a tratar con la niña, porque me estaba explicando el abogado Magna Álvarez antes del inicio del programa, de que el tiempo de relación que tuvo con Lilian Zapata en aquel entonces fue escaso. Empezaban prácticamente a relacionarse con la mamá de Juliet. A usted inclusive en algún momento en los medios de comunicación lo citábamos como el padrastro. ¿Usted se comportaba como el padrastro o no con ella? ¿Cómo se comporta un padrastro? Yo sabía que con Lilian no podía estar sin sus 2 hijas. Eso sabía desde el primer día. Pero nos llevábamos bien, como entre los 4. Y así, claro, yo estaba jugando con ellas, les estaba enseñando cosas en el tobogán, en el columpio, a Juliette, a Charlotte, nadar, porque tenían una piscina en su casa, todo eso. Si así se comporta un padrastro, bueno, entonces así me comporté. Aquel día, el 15 de abril, cuando no la encuentran a Juliet, ¿qué recuerda de eso? ¿Qué sucedió en aquel entonces? Que volví de emboscada de una ferretería y me estaba esperando Lilian con una cara un poco diferente. Significa que se notó su susto y me dijo, desapareció Yuyu. Y yo le dije, no bromas, eso debe ser una broma de ella. Porque varias veces, porque Yuyu era así, ¿sabes? Pero me dijo, no, eso no es broma. No te estoy bromeando, es que desapareció. Se notaba el miedo de ella. Y bueno, entonces le dije, si es así, déjanos buscar enseguida. Y nos subimos a mi camioneta y recorrimos todo el terreno, que era tan grande, ya limpio, completamente limpio, 9 hectáreas, y más no podía haber andado ella. O sea, eso tendría que ser su límite hasta la alambrada. Porque por la alambrada no podía salir por su, ¿cómo se dice? Por su enfermedad. Su condición. Allá, por esas condiciones. No podía. No iba a avanzar más. A eso se está refiriendo. Sí, exactamente. Y eso
Bueno, eso es 10 de la mañana, empieza la búsqueda, me imagino le tomó todo el día. ¿Y la noche? La noche, siguieron la noche. Lilian no durmió ningún minuto. ¿Por qué ya no recurrieron de inmediato a la policía? Exactamente por eso, porque no quisimos perder ningún segundo con la búsqueda. Y ella, bueno, eso ya recurrimos todo en el juicio. Claro. Ellos revisaron todos sus mensajes y a partir de ese momento Lili empezó a llamar a sus amigos, a los vecinos, escribió a todo, cada gente, cada persona que tenía en su teléfono quería involucrar a la búsqueda. Y eso es lo que hicimos. Y nosotros también, con el dron, con los socios que estaban, con los vecinos que ya vinieron. El día entero, no quisimos perder ningún segundo. El personal de la estancia, ¿qué les dijo a usted? ¿Qué les explicó? El señor Vera específicamente. Bueno, en este día no nos concentrábamos en esas preguntas, porque no sabíamos qué pasó. Pensábamos en el inicio, porque las cabras también desaparecieron, que quizás se fueran juntos, pero en realidad no tiene sentido. Eso nos vino después, porque las cabras son rápidas. Y como aprendí después, ellos no tienen límite, no tienen obstáculo. Ellos pueden salir si quieren, pero Juliette no. Esa diferencia, ¿cómo lo llamo? Ese malentendido de nosotros tenía que entrar. ¿Cuál era el problema que tenía Juliette? Ella tenía una suerte de... Barquicefalia. ¿En qué consiste? Y tiene una deformación desde el momento de la concepción. Tanto es así que cuando le hacen en Francia los estudios a Lili, el doctor le recomienda abortar porque va a nacer con problemas, si es que nace viva. La señora Lili decide tenerla, ¿no es cierto?, por su convicción, por el amor que tenía a la chica, a la niña, y nace ella con este problema y desde el primer día del nacimiento le hicieron los tratamientos para que ella llegue a ser lo que era en ese momento. Caminaba, bailaba, es decir, estudiaba ballet, hacía taekwondo, y estoy hablando de emboscada, no estoy hablando de Europa, ¿sí? Iba a la escuela, siempre con un acompañante, por supuesto, que era su mamá cuando podía, porque también tenía que vivir de algo y tenía un negocio. Y si ustedes miran, no sé si se acuerdan aquella época en que la chikungunya le picaba a medio mundo y las embarazadas que eran infectadas nacían con chicos con braquicefalia. La mayoría terminaban en una silla de ruedas, ¿verdad? Teniendo que alimentarle a una tercera persona porque no se podía alimentar solo. Ella no. Ella evolucionó, caminaba, iba a la escuela y estaba aprendiendo justamente con Reiner a comer tallarines, fideos. Y era una chica encantadora. Si ustedes ven los videos, una chica vivísima cuando le habla al papá que estaba en Francia y le enviaba videos. Usted no va a decir que nació así, sino que con el tiempo estuvo un poquito mal, pero ahora ya estaba bien. Y en esas condiciones es que ella desaparece. Ella era muy viva, le conocía a toda la gente, no era una persona como le quieren pintar que estaba ida o cosas por el estilo. No, ella era una niña normal con sus problemas físicos, pero no de inteligencia, ¿sí? Y eso está probado en el juicio por las pruebas psicológicas que se había hecho ella para entrar a la escuela. El señor Reiner, decía el abogado Magna Narváez, la policía hizo una hipótesis a partir ya de una persona muerta, no de una persona viva específicamente. ¿Ustedes qué pensaban en aquel entonces? ¿Qué hipótesis manejaban primariamente a partir del momento de que pasaban ya las horas y no estaba Juliette allí en la casa, en el terreno, en la propiedad? Buena pregunta. Estuvimos absolutamente sin información, todavía pensando que desapareció ella, pero más y más en el curso del tiempo llegamos a la seguridad que alguien le había secuestrado. Porque ¿qué más podía haber pasado? No hay otra solución, porque ella misma no podía andar tanto, porque era un terreno grande, 29 hectáreas. Eso no se puede de escaparse así de fácil. Y ya mencioné que ella no podía salir del terreno.
Eso había imposible. Y a partir de lo Sola. que está diciendo, doctor. Sola por lo menos no podía salir. Claro, eso queda claro. Y a partir de lo que estaba diciendo ahora y lo que estuve preguntando hace un rato, lo que usted mencionó también, me imagino que el siguiente escenario fue hablar con los empleados de la casa, ¿no? Sí, enseguida, en el mismo día, sí. ¿Y qué le manifestaron ellos? Que no habían visto nada. Con certeza, no notó nada sospechoso en la actitud de ellos, ¿no? Bueno, Algo que le haya llamado la atención. Habían dos. Uno, Gerardo, para él no fue posible ver algo, por lo menos no en este momento, porque estaba abajo, trabajando abajo. Si hubiera bajado Juliette, entonces sí le tendría que haber visto. Pero él declaró que nunca vio nada y, bueno, es que, ¿qué podemos hacer? Tenemos que creerlo, por lo menos para él es muy evidente y parece lógico. Pero Víctor, que estaba como dijo el abogado ya, que estaba en su cercanía constantemente y podía decir todo de lo que hicimos nosotros, Lilian y yo, él debe haber visto algo, eso por seguro. Víctor Vera, ¿no? Víctor Vera. Así ¿Y mismo. qué él declaró ante las autoridades? Bueno, él hizo varias declaraciones, ¿verdad? Algunas contradictorias. Pero lo principal, él dijo que llegó ahí a las 6:30, que pasó por la casa, porque para llegar al lugar donde él iba a trabajar, que tenía que cortar leña, tenía que pasar necesariamente por la casa de ellos. Y estaba ahí a 20 metros. Que vio cuando se despertó la niña, que vio que el señor Beruber le dio banana, que después la mamá la limpió, le puso el championcito, que le llevó a donde estaban las cabras y a 10, 15 metros de la casa, de la edificación, y que después dijo, el señor Oberhuber salió a tal hora, entró a tal hora, salió a tal hora, vino fulano a tal hora, salió a tal hora, salía cronometrado tenía él, tal hora, no decía más o menos, sino decía, bueno, a las 10:30 llegó, 10:35 llegó fulano, 10:40 entró Mengano. Volvió a salir el señor Oberhuber a las 11:05, volvió a entrar a tal hora, bien cronometrado. Lo único que nos dijo es qué pasó con la niña a las 10 de la mañana. Ah, eso él no vio. Y él estaba cortando leña, supongamos que sea yo, Víctor Vera, y en línea recta, acá, menos de 50 metros, menos, ahí estaba la niña con las cabras. Tuvo que haber visto algo. Es más, nosotros tenemos una grabación donde de su teléfono, donde él le llama le envía un mensaje a su señora y dice, desapareció la nena, me van a culpar a mí, me van a culpar a mí. La señora dice, cálmate, cálmate, vení nomás a casa. Eso la fiscalía no tuvo en cuenta. Nosotros pedimos que él sea interrogado como sospechoso y fue testigo estrella de la fiscalía. Usted percibió que la sospecha se dirigió hacia usted, me imagino, ¿no? Porque termina siendo procesado por otros hechos, pero básicamente se entienden que esos procesos le abrieron como para que usted diga, yo soy el responsable de esto. Quizás, no sé. Sobre todo cuando por desacato lo procesan. Bueno, desacato fue otro tema. Desacato, claro, quisieron una prueba corporal para comprobarlo con la, ¿cómo se dice? DNA, ADN. ADN de Juliette. Sí. ¿Pero para qué? Lili les había dado muchas cosas, pelo, cepillo, ropa de ella. O sea, para probar la DNA de ella no hubiera sido nada necesario. Tenían ya todo. Siempre, desde el principio. Sí, desde el principio, claro, porque nadie más que Lilian quería que se encuentre a su hija. Está sufriendo hasta el día de hoy. No, desde el primer momento. Y con todo lo que tenía detrás ella, por la vida de su hija preferida, con la cual pasó todos los días, no. Él termina siendo absuelto. En este caso el señor Beruber, ¿no? En todos los juicios fue Pero absuelto por culpa quiero ir por un caso en particular, de desacato. Sí. Desacato. Desacato es el tribunal de KQP de sentencia lo condena. Y el tribunal de apelaciones saca una resolución que hay que publicarlo. Dice, esto ni siquiera tuvo que haber sido motivo de un juicio. El señor Oberhuber estaba ejerciendo un derecho constitucional. Pero a Lilian Zapata lo condenaron. Eso fue acá en ¿La la capital. condenaron? Eso fue acá en la capital.
Este es en Cordillera. Fue otro tribunal. Fue otro tribunal de sentencia y otro tribunal de apelación. Y llegó a la corte. Él llegó a la corte, sí. O sea, acá hay dos sentencias contradictorias. Así mismo. Sobre un mismo caso que se produjo en un mismo expediente. Solamente que uno fue en la jurisdicción de Cordillera y otro aquí en Capital. ¿Por qué fue acá en Capital? Porque la extracción de elementos corporales de la señora Zapata se tendría que haber hecho acá en la Fiscalía sobre la calle Chile y el del señor Oberhuber en Cordillera. Se lo procesó también por violación del deber de cuidado y abandono, y educación. En realidad. Abandono, solo Sí, abandono. Solo abandono. Sí, o sea, desde el principio sí, los dos. Después, cuando vamos a juicio, los fiscales desisten de la violación del deber de cuidado, porque evidentemente él no era el padre ni nada parecido, y lo llevan a juicio oral solamente por abandono. Y igual, usted estaba explicando ya al inicio de que tenía una buena relación con la niña. Sí. O sea, hablar de abandono no era una posibilidad. No, tontería. ¿Para qué? Es que no tenía sentido nada. La acusación por pornografía infantil fue muy grave, señor Oberhuber. ¿Qué sintió en ese momento? Sí, eso es para romper la imagen de una persona, nada más. Mira, hay que tener en cuenta cómo lo hicieron. El fiscal Maldonado se puso frente a la prensa y dijo, le acusamos, o ¿cómo se llama? Le acusamos. Imputamos por pornografía infantil. Termina de primera frase. Después dijo una segunda frase. Encontrábamos en sus dispositivos 80,000 fotos. No pornográfico ni nada, solamente 80,000 fotos. La prensa y las redes sociales combinaron bien 80,000 fotos pornográficos infantiles. No, ninguna. Es que hay que ver, durante el proceso hicieron ¿cómo se dice? Un extracto de datos de todos mis dispositivos. Así de papel tengo yo, de lo que tengo yo en mis cajas. Pero la conclusión dice, como lastimosamente no encontramos ni nada, documentaciones, familiares, yo qué sé, cada tipo de película, menos pornografía y tampoco pornografía infantil. Absolutamente cero, nada. Tengo que ir a la pausa, doctor, pero Sí. en ambos casos, y usted ya lo adelantó, el resultado absuelto entonces, ¿no? Sí, absuelto de culpa y pena. Esto va a ser un nuevo caso Madeleine McCann, doctor. Y con los años que pasan, creo que estamos así. Porque nunca se resolvió el caso ocurrido en Portugal. No, nunca. Y siempre aparecen también gente que dice, yo lo he visto en tal parte, etcétera, etcétera, pero nunca se comprueba. Reina Oberhuber está libre. Lilian Zapata está detenida. ¿Usted sigue en el país? ¿Cuál es su vida? ¿Cómo va a desarrollar ahora a partir de todo esto? Bueno, estoy trabajando, digamos, media parte de mi vida, y la otra parte estoy en la cárcel otra vez, junto con Lilian y nuestro hijo. ¿Qué dice Lilian de todo esto? A 5 años. ¿La vio en estos días? ¿La vio hoy? Sí. ¿Qué dice ella? ¿Qué va a decir? Es que ella es... No sé, bueno, yo confieso, no sé cómo sobrevive esto, porque ella fue la más afectada de todo el caso. Imagínense, pierde su hija a un lugar desconocido, pierde otra hija que tenía que volver a su padre biológico a Suiza, y encima le ponen en la cárcel, y encima con un hijo lactante, del cual todo el mundo nos dijo que eso no puede ocurrir en Paraguay. Con un lactante, una mujer nunca entra en la cárcel. Sí. Hemos visto muchos, bueno, les llamo delincuentes saliendo de la cárcel, pero ella se queda. Tiene una amiga que se llama Luz Bogarín, que hace todo para que se queda. Por Dios, ahora no tiene el derecho de hacer más porque terminó su caso. La jueza de ejecución de Capital le hizo la vida imposible. Le sometió a tratamiento psiquiátrico porque dice que ella no acepta de que es culpable.
Porque en la entrevista psicológica le hacen la pregunta y dicen, no, yo no soy culpable, mi hija desapareció de todas esas cosas, yo soy inocente. Y dicen, no, está loca, hay que darle un tratamiento psiquiátrico porque no acepta que es culpable. Imagínense, una locura. Y es jueza de ejecución. ¿Va a recurrir a estrados internacionales? Usted me está diciendo este fin de semana. Y vamos a recurrir porque no nos queda otra alternativa y ya hemos terminado con todo lo que sea la parte interna. Entonces vamos a recurrir ahí porque esto de alguna forma se tiene que cerrar y como lo vemos acá en Paraguay no lo vamos a cerrar. A usted lo señalaron como sospechoso, evidentemente, ¿no? Sí. Lo absolvieron de todos los cargos. Lo de Juliet hasta ahora no tiene explicación. ¿Cómo se enfrenta la sociedad paraguaya en esta situación? Debo vivir mi vida. ¿Qué voy a hacer? Yo sé que mucha gente en las redes sociales y de parte de la prensa nunca, ¿cómo se llama?, expresaron cómo terminó. O sea, hay gente que piensa que todavía estoy en la cárcel o que me fui del país. No. Acá estoy, apoyando a Lilian y a mi hijo. ¿Qué más puedo hacer? Y alimentarme, claro. Eso es mi vida. No. Estoy bien, estoy con Dios y eso me salva. ¿La legación diplomática de Alemania se llegó a comunicar con usted en este tiempo? No. Bueno, nosotros sí, o sea, de parte de mi familia, ellos sí. Y siempre respondieron que en el marco consulario, ¿así se dice? Sí. En el marco consular me pueden ayudar, nada más. La legación diplomática francesa, porque Juliet es niña francesa, su papá es francés, sí. ¿Llegó a comunicarse con ustedes también? No, la señora Lilian Zapata sí envió sendas notas al embajador, al cónsul, y recibió una sola respuesta que dice, bueno, vamos a tenerlo en cuenta. Fue todo lo que recibió de la embajada francesa. ¿Tiene esperanza de que se encuentre a Yuyu? Sí. ¿En qué basa su esperanza? En el video, por ejemplo, de Ecuador, porque si un padre biológico, la madre, la hermana, todos dicen, es ella, entonces debe ser. Eso es lo que creo yo. Y eso apareció a partir de 3 años. Así que nadie puede decir que no hay esperanza. Y si esa posibilidad existe, doctor, ¿por qué no insisten con Ecuador? El padre biológico insistió mucho, inclusive él quiso ir a Ecuador, pero la zona donde se le vio a la niña es al norte, en la Amazonia del Ecuador, donde la mayoría de la gente es gente de color. Y el padre de ella es blanco, más o menos rubio, de ojos celestes. Y le dijo la propia policía, si usted llega acá, lo van a ubicar enseguida. Y si estamos tratando, porque la sospecha en Ecuador es que es tráfico de seres humanos, le dice, usted va a correr peligro y nosotros no tenemos personal policial suficiente en esa zona para garantizar su seguridad. Doctor Magno Narváez, quedan muchas preguntas pendientes, indudablemente. Seguro que en algún momento continuaremos esta conversación. Hay muchas preguntas también, nos dice nuestro productor Blas López, de parte de los televidentes, pero obedecemos al tiempo, así es que le agradecemos la visita. Al contrario, nosotros somos los agradecidos porque, como decía el señor Oberui, y la pregunta excelente que le hacía, ¿qué pasa con él ahora? Él está absuelto en todas las causas judiciales, pero no de la conciencia social. En la conciencia social él sigue siendo el perseguido, el pedófilo, el responsable. Y eso es así en todos los casos. Señor Reiner Oberhuber, muchas gracias por acudir a esta invitación. Muchas gracias por la invitación. 5 años sin Yuyu, hablamos con los protagonistas, el señor Reiner Oberhuber, que estuvo procesado en 3 casos como derivación de la desaparición de Yuyu. Ya resultó absuelto de todo esto el abogado Max Narváez, que está trabajando también activamente con la familia desde aquel entonces.